Bueno, en este video vamos a explorar un poco más de cerca algunas propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos. A estas propiedades les llamamos propiedades algebraicas porque son propiedades que surgen estrictamente de las condiciones de primer orden de donde obtuvimos los estimadores. Entonces, vamos a ver más adelante que vamos a estudiar otras propiedades de los estimadores a las que llamamos estadísticas, y es bien importante que ustedes distingan esas propiedades que vienen en una clase más adelante con estas que son estrictamente consecuencia de que los estimadores mínimo cuadráticos salieron de este sistema de ecuaciones que son las condiciones de primer orden. Entonces, toda la información que podamos extraer de las condiciones de primer orden son cosas que se cumplen con nuestros estimadores mínimo cuadráticos. ¿Ok? Así que todo lo que vamos a discutir como propiedades algebraicas sale de estas ecuaciones. Muy bien. Vamos a ver algunas de las propiedades. Todas estas las pueden leer también de las notas de clase, como siempre. Algunas cositas que aparecen acá en las filminas, yo les voy a ir sugiriendo que ustedes las piensen bien y las traten de demostrar por su cuenta. Y nos vamos a concentrar, yo les diría, en dos aproximaciones a estas propiedades. En primer lugar, hay un tema algebraico, cómo obtener estas propiedades a partir de las condiciones de primer orden. Y en segundo lugar, la intuición detrás de esta propiedad. O sea, si nosotros sabemos que los estimadores satisfacen estas propiedades, intuitivamente, ¿qué trabajo están haciendo nuestros estimadores con los datos disponibles? Esa es la segunda pregunta que nos vamos a hacer. Y como van a ver a lo largo de todo este curso de Econometría 1, es una pregunta tanto o más importante que la primera, como de dónde salen los pasos algebraicos, ¿ok? Las dos cosas son importantes, pero la madurez conceptual en econometría se demuestra no tanto con la primera demostración, sino con comprender conceptualmente lo que está detrás de esa fórmula. Muy bien, vamos a empezar con la primera propiedad algebraica, que es que la sumatoria de los errores de estimación es cero siempre que estimemos por mínimos cuadrados. Esta propiedad se obtiene directamente de la condición de primer orden, número 1. Si ustedes vuelven a la página 18 de las filminas, van a ver que ahí ya habíamos demostrado esto. A ustedes les queda el trabajo de volver a revisar el álgebra detrás de esta propiedad. ¿Cuál es la intuición detrás de esta propiedad? Es decir, yo estoy diciendo que si estimo por mínimos cuadrados, siempre va a pasar que los errores de estimación sumados a lo largo de todas las observaciones me den exactamente cero. Bueno, hay varias intuiciones. Una es que la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados compensa exactamente errores de estimación positivos con negativos. No es los compensa más o menos, es exactamente, ¿ok? Los errores de estimación positivos, cuando la recta es estimada por mínimos cuadrados, se compensan exactamente con los errores de estimación negativos. Geométricamente, esto tiene otra intuición complementaria, que es que la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados pasa por el medio de la nube de puntos. ¿El medio en qué sentido? En el sentido vertical, ¿ok? Si nosotros sumamos las distancias de todos los puntos verticalmente, la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados pasa por el medio. Esto ya lo vimos en un gráfico unas páginas atrás. Algo bastante interesante para entender también la geometría detrás de esta propiedad es qué pasa si el modelo de regresión no incluye una constante. Es decir, ¿qué pasa si nosotros en vez de proponer un modelo que tiene, un modelo lineal, ¿no? Que tiene una ordenada al origen y una pendiente, proponemos un modelo que pasa por el origen de coordenadas, es decir, que forzamos a nuestra recta de regresión estimada a pasar por el cero? Entonces, déjenme mostrarles gráficamente. Este es el típico gráfico, ¿no? De nube de puntos. Tenemos
la variable y en el eje vertical, la variable x en el eje horizontal, nuestra 9 puntos son los puntitos negros. ¿Qué pasa si estimamos un modelo con ordenada al origen y pendiente por mínimos cuadrados? Bueno, obtenemos esta recta de regresión estimada, la recta de regresión estimada en color rojo. Esta recta de regresión estimada cumple con la primera propiedad que acabamos de ver, es decir, si nosotros sumamos los errores de estimación positivos, es decir, todos los de los puntos, los correspondientes a los puntos que están arriba, son todas estas distancias verticales de cada punto respecto de la recta roja. Eso nos da un valor positivo igual al valor negativo que nos da si sumamos todos los errores de estimación de los puntos que están por debajo. Y geométricamente lo que vemos es que eso se refleja en que la recta de regresión de mínimos cuadrados pasa por el centro de gravedad, por la mitad en el sentido vertical de la nube de puntos. Volvamos entonces a la pregunta, ¿qué pasa si forzamos a la regresión a pasar por el origen de coordenadas? Es decir, forzamos que alfa sombrero sea 0, ¿no? Si forzamos que alfa sombrero sea 0, déjenme, estamos obligando a alfa a estar acá y por lo tanto a la recta de regresión estimada a hacer alguna de las que salen del eje de coordenadas, cualquiera de estas, ¿no? Entonces lo que va a hacer mínimos cuadrados con esta tarea que le damos es minimizar la suma de errores al cuadrado, sujeto a que alfa sombrero es 0. Fíjense que ahora tenemos una restricción. Entonces la recta de regresión se va a acomodar lo mejor que puede en esta nube de puntos, eligiendo solamente la pendiente. ¿Ven? Es lo que estoy haciendo aquí, eligiendo la pendiente. Bueno, la optimización lo que hace es elegir justamente de todas las rectas la que minimiza la suma de residuos al cuadrado y que pasa por el origen de coordenadas. Acuérdense que esa es la condición que estamos imponiendo. Entonces, supongamos que resulta esa recta de regresión estimada cuando no hay constante en el modelo. Bueno, resulta que no hay nada que garantice que en este caso la suma de errores de estimación va a ser 0. Es decir, cuando la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados la forzamos a pasar por el origen de coordenadas, nada garantiza la propiedad que veníamos viendo recién. O sea, nada garantiza que suceda que esta suma es igual a 0. Entonces, a ustedes lo que les va, la intuición creo que debe haber quedado bastante clara, a ustedes lo que les va a quedar como un ejercicio para terminar de entender por qué pasa esto, es volver al modelo que, al criterio de minimización de la suma de residuos al cuadrado, para un modelo que no tiene constante, plantear cuáles o cuáles son, piensen bien, las condiciones de primer orden en ese caso particular, y contarme por qué no hay nada en esas condiciones de primer orden que garantice que esta suma de errores es 0. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la segunda propiedad algebraica. La segunda propiedad algebraica dice que la suma del producto de los errores por las x es 0. Esta propiedad se obtiene de la segunda condición de primer orden. Otra vez, si ustedes vuelven a la página 18, nosotros ya habíamos visto que la segunda condición de primer orden implicaba esta propiedad. Intuitivamente, ¿qué implica que la suma de los errores por las x sea igual a 0? Bueno, esto implica que no hay correlación entre la variable explicativa y el tamaño de los errores de estimación. Dicho de otra manera, no es que cuanto más grandes son las x, más me equivoco. Cometo errores más positivos, cometo errores más negativos. Sino que no hay una relación lineal entre los errores que cometemos y la magnitud de la variable explicativa. Esto quiere decir que el error de estimación no es sistemático. No podemos explicarlos por las x. Quiere decir que todo lo que podía explicar por las x de y ya lo expliqué con los estimadores mínimo cuadráticos. Lo que quedó, que es un error de estimación, no tiene nada que ver con las x.
Intuitivamente tiene que ver con los inobservables, ¿de acuerdo? Muy bien. Ustedes van a tener que demostrar, justamente, fíjense que primero van a tener que mostrar que esto sale de la segunda condición de primer orden y después que esto implica que la covarianza o que la correlación entre las X y los errores de estimación es cero. Pero vamos a ver gráficamente cuál es la intuición detrás de esta propiedad. Bueno, y pasemos otra vez a un gráfico. Perdón, esto no es JX, sino que es, ¿qué tal si acá graficamos los errores de estimación y acá graficamos las X? ¿Ok? Entonces, pensemos en la primera propiedad que vimos recién. La primera propiedad nos dice que ¿cuál es la suma de los errores? Cero cuando estimamos por mínimos cuadrados. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la media muestral de los errores de estimación? Cero. ¿Ok? Entonces, para, acá. Si acá tenemos el 0, si acá tenemos el 0, esta va a ser la media de los errores de estimación. ¿Sí? Esto es por la primera propiedad que vimos recién. La primera propiedad nos dice que el numerador es 0. Por supuesto, el numerador dividido de n también va a ser 0. Entonces, supongamos que yo les digo, bueno, ustedes tenían datos de y/x. Con esos datos y aplicando las fórmulas 3 y 4 de los estimadores mínimo cuadráticos, encontraron alfa sombrero y beta sombrero. Con esos estimadores pueden generar en su base de datos una nueva variable que es y estimada. Para cada observación pueden encontrar el valor estimado de y. Perfecto. Y comparando para cada observación y con y estimado, miren lo que les estoy diciendo, comparando para cada observación y con y estimado, ¿qué tienen? El error de estimación para esa observación. ¿Ok? Ahora, la primera propiedad nos dijo que esos errores de estimación sumados daban 0. ¿Qué quiere decir? Dijimos, bueno, que vamos a tener errores positivos que exactamente se compensan con errores negativos. La segunda propiedad que vimos recién es que, entonces, la propiedad 1 es esta que tenemos acá, la suma de los errores de estimación da 0. Eso implica que la media es 0. La segunda propiedad, que es la que queremos ver acá gráficamente, es que la suma de los errores por las X da 0. Y dijimos que esto implica que no hay correlación, que la correlación o la covarianza entre los errores y las X es 0. ¿Cómo se imaginan que será la nube de puntos en este plano que ilustra la relación que hay entre los errores de estimación y las X? Bueno, esa nube de puntos va a ser algo así. Acuérdense, errores positivos y negativos se compensan y no hay correlación entre las X y los errores. Entonces, si yo inicialmente les mostraba una nube de puntos como este y les preguntaba qué relación les parece que hay entre estas dos variables, seguro que ustedes me iban a decir ninguna. No hay ninguna relación. Ok, exacto. Así, este es el aspecto que tiene si ustedes después de estimar y de computar los errores de estimación para cada observación, grafican la nube de puntos en el plano errores X. ¿Ok? Déjenme mostrarles cómo sería este gráfico si se cumple la primera propiedad pero no se cumple la segunda. Es decir, si la suma de errores fuera 0 pero no fuera cierto que la correlación es 0 entre los errores y las X. Bueno, miren este ejemplo. Ustedes pueden tener errores positivos que se compensan con negativos.
pero acá está claro que a mayor X, mayor el error. Entonces, acá no se cumple esta propiedad. ¿Puede pasar esto si estimamos por mínimos cuadrados? No. No, porque siempre que estimemos mínimos cuadrados se cumplen las propiedades algebraicas que estamos discutiendo. ¿Ok? Entonces, esto nunca va a pasar cuando estimemos por mínimos cuadrados. Todo lo que podíamos explicar de Y, ya lo explicamos mediante los estimadores mínimo cuadráticos. No puede seguir habiendo algo del error, algo de la diferencia entre Y y Y estimado que puede ser explicado por las X. Ya agotamos la capacidad explicativa de las X mediante la estimación por mínimos cuadrados. Muy bien. Volvamos entonces a las propiedades algebraicas. La tercera propiedad algebraica es que la media muestral de Y coincide con el valor predicho de Y evaluado en la media muestral de X. Esto lo que implica es que la regresión estimada por mínimos cuadrados pasa por las medias muestrales, es decir, el punto Y media, X media, pertenece a la regresión estimada. Para ver esto, piensen que tomen como dados los estimadores mínimo cuadráticos, alfa sombrero y beta sombrero. Si toman esos estimadores como dados, entonces pueden pensar que la regresión estimada es una función de las X, ¿ok? Simplemente por esto, porque Y estimado la podemos escribir así. Entonces tomen como dados alfa sombrero y beta sombrero y díganme cuánto vale Y sombrero para distintos valores de las X. Entonces ahora les pregunto, ¿cuánto vale Y sombrero cuando X es X media, es la media muestral de X? Bueno, vale exactamente la media muestral de Y. Entonces, esto implica que la regresión pasa por las medias muestrales. Esta última igualdad sale también de la condición de primer orden número 1 y ustedes pueden demostrarlo. ¿Ok? Muy bien. Otra propiedad algebraica bien importante es esta que tenemos aquí, que establece una relación entre el coeficiente de regresión, acuérdense que a beta sombrero, que es la pendiente de la regresión estimada, lo llamamos también coeficiente de regresión. Esta propiedad establece una relación entre el coeficiente de regresión y el coeficiente de correlación entre Y y X, ¿ok? Entre la variable dependiente y la variable explicativa. Esto no dice que son iguales, sino que el coeficiente de regresión es igual al de correlación por el cociente de los desvíos estándar muestrales de Y sobre el desvío estándar muestral de X. ¿Ok? Esto tiene un montón de consecuencias súper importantes para la intuición. En primer lugar, recuerden que nosotros en la primera clase empezamos hablando de medidas de asociación lineal. Antes de proponer el modelo lineal hablamos de covarianza y de correlación y vimos cómo la correlación es un resumen en un número que nos habla de la dirección y la fuerza de la asociación lineal entre dos variables, ¿no? Entonces, fíjense cómo parte de esa información, al haber una relación entre la correlación y el coeficiente de regresión beta sombrero, como parte de la información de la correlación, o sea, de la dirección y de la fuerza de la asociación, es capturada también por el coeficiente de regresión. De manera que, de alguna forma, estos dos estimadores nos dan información parecida. ¿Qué tipo de información parecida? Bueno, por ejemplo, el signo. Acuérdense que los desvíos estándar muestrales son siempre la raíz cuadrada positiva de la varianza muestral. Entonces, este cociente siempre es positivo. Por lo tanto, el signo de la correlación coincide con el signo del coeficiente de regresión. Si tenemos una correlación positiva entre variables, la pendiente de la regresión estimada va a ser positiva y viceversa. Pero el coeficiente de regresión beta sombrero
depende de las unidades de medida, cosa que no sucede con el coeficiente de correlación, que esto ya lo habíamos visto. ¿Esto por qué es? Bueno, porque del lado derecho, además de la correlación, aparecen los desvíos estándar que dependen de las unidades de medida. Así que queda como tarea para ustedes profundizar en entender bien esta relación entre coeficiente de regresión y de correlación. Y hay algunos ejercicios en la guía de lectura que acompañan estas filminas proponiéndoles para pensar cómo las unidades de medida afectan a uno y no al otro. Muy bien. Hay otras propiedades algebraicas, no me voy a detener en todas estas, pero ustedes deberían revisarlas, están en las notas de clase, las pueden encontrar en el capítulo 1.4 de las notas de clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otra propiedad que sale por álgebra también de las condiciones de primer orden de la estimación por mínimos cuadrados, pero que merece un título aparte, que es la propiedad de bondad del ajuste del modelo. Recuerden que nosotros cuando propusimos el modelo lineal, dijimos, ¿qué tal si queremos resumir la información de la nube de puntos, de los datos, en una línea? En vez de resumirlo en un número como era el coeficiente de correlación, ¿qué tal si lo resumimos en una línea? Y vimos que hay nubes de puntos mucho más dispersas, nubes de puntos mucho más concentradas, eh, y a todas esas nubes de puntos las estamos resumiendo con una línea. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, dado que nos propusimos usar la regresión estimada como un resumen de los datos, ¿cuán buen resumen resulta ser nuestra regresión estimada? ¿Ok? Intuitivamente, cuanto más dispersa esté la nube de puntos alrededor de cualquier recta, en particular de la recta de regresión, peor resumen va a ser nuestra recta de regresión. Más acción de lo que sucede en Y se va a estar perdiendo nuestra recta de regresión. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos caracterizar, con qué indicador podemos caracterizar la bondad del ajuste, la calidad de nuestra recta de regresión como resumen. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por esta descomposición. Esto se conoce como descomposición de la suma total de cuadrados. Yo no voy a demostrar de dónde sale esto. Esto está demostrado en el capítulo 1.7 de las notas de clase y ustedes deberían revisar a fondo esa demostración y asegurarse que entienden cada paso y que pueden replicarla solos, ¿ok? Muy bien. Yo lo que me voy a concentrar es mostrarles esto como un resultado y entender bien qué nos está diciendo esta expresión. Entonces, esta expresión, como todas las propiedades algebraicas, se satisface siempre que estimemos la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Lo que nos está diciendo esto, vamos a concentrarnos primero en el lado izquierdo, fíjense lo que está del lado izquierdo de esta expresión, es la suma de los desvíos cuadráticos de Y respecto de su media muestral. ¿Sí? Fíjense que esta expresión es a la que llamamos suma total de cuadrados, es un pariente de la varianza muestral de Y. Si nosotros tuviéramos esto dividido n, tenemos la varianza muestral de Y. O sea que esto es el numerador de la varianza, que se conoce con el nombre de variabilidad. A esa variabilidad de Y la llamamos suma total de cuadrados. Nos dice cuánto varía en toda la muestra la variable que queremos explicar. ¿Sí? Si esto fuera 0, nuestra variable que queremos explicar no varía y por lo tanto no tiene sentido preguntarnos cómo podemos explicar a Y, porque Y no está cambiando cuando cambia X. Como en general Y va a estar cambiando cuando cambia X, nos vamos a preguntar de todo lo que observamos que varía Y, cuánto estamos pudiendo explicar con nuestro modelo. Por eso bondad del ajuste. Fíjense que para computar esta suma total de cuadrados, esta variabilidad total de Y, no necesitamos estimar ningún modelo. Simplemente computamos la media muestral de Y en los datos y después sacamos esta cuenta. O sea, no necesitamos computar ningún modelo para tener el lado izquierdo de esta expresión. Eso es muy distinto a lo que pasa con el lado derecho de esta expresión. Veamos lo que hay en el lado derecho.
En el lado derecho hay dos términos. El primer término, vamos a concentrarnos, disculpen, vuelvo para atrás. En el primer término, también tengo una suma de desvíos al cuadrado. ¿Pero de desvíos de qué? De desvíos de y estimado respecto de la media muestral. Entonces, mientras que acá en el lado izquierdo nos fijábamos toda la variabilidad de y en los datos directamente, fíjense que está y, acá nos fijamos la variabilidad que puedo explicar con y sombrero, ¿ok? A esta suma de cuadrados lo llamamos suma explicada de cuadrados. Es lo que logré explicar por mi modelo de por qué se aparta y de su media muestral. Por eso aparece y estimada menos la media muestral. ¿Ok? Y obviamente hay una parte que no vamos a poder explicar, que es la suma de residuos al cuadrado, porque nosotros explicamos variabilidad sobre la regresión, eso está acá, y hay toda una dispersión de los puntos alrededor de la regresión, que es la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? La suma de los errores al cuadrado. Entonces, lo que ustedes ahora me tienen que creer, pero lo van a tener que demostrar, es que cuando estimamos por mínimos cuadrados, esta suma total de cuadrados se puede descomponer exactamente en estos dos términos, en la suma explicada más la suma de residuos o la suma de los errores de estimación al cuadrado. Fíjense que todas estas sumas son números no negativos. ¿Por qué? Porque son sumas de cuadrados. Así que, si yo me pregunto, ¿cuánto de la variabilidad de y estoy pudiendo explicar con mi modelo? Simplemente me estoy preguntando qué porcentaje representa la suma explicada en la suma total. ¿De acuerdo? Así que con esa idealmente pasemos a la filmina siguiente. Acá otra vez tenemos la descomposición de la suma de cuadrados. Vamos a dividir ambos lados de la igualdad por la suma total de cuadrados, así que del lado izquierdo nos queda simplemente 1 y del lado derecho nos quedan dos porcentajes, ¿no es cierto? El primer término es la parte de la suma total que está explicada por el modelo, suma explicada de cuadrados sobre suma total de cuadrados, y el segundo término es la parte de la suma total que es culpa, que no la pudimos explicar, que es error de estimación. Eso es el cociente entre la suma de residuos al cuadrado sobre la suma total de cuadrados. Entonces, volvamos a la pregunta que nos hicimos, fíjense el título, bondad del ajuste del modelo. Nos preguntábamos, ¿cuán buen resumen de los datos es nuestra regresión? Bueno, pareciera que este primer término del lado derecho, este cociente, justamente está dando esa respuesta. Nos está diciendo qué parte de la variabilidad total de y, de todo lo que se mueve y, lo pudiste explicar con tu regresión, que es la suma explicada de cuadrados. Así que vamos a usar este cociente justamente como medida de bondad del ajuste cuando estimamos la regresión por mínimos cuadrados. Y ese cociente lo llamamos R cuadrado o coeficiente de correlación, perdón, R cuadrado o coeficiente de determinación, que simplemente es el cociente entre la suma explicada de cuadrados y la suma total de cuadrados. Que como esto es una igualdad, este cociente más este da 1, el R cuadrado también se puede escribir como 1 menos la parte que no podemos explicar. ¿Ok? Entonces veamos ahora algunas propiedades del R cuadrado, definido de la manera que lo acabamos de definir. Primero veamos que el R cuadrado está acotado. ¿Se acuerdan qué otro estadístico que hemos visto está acotado? El coeficiente de correlación, ¿recuerdan? Está acotado entre -1 y 1. El R cuadrado está acotado entre 0 y 1. Vamos a ver qué nos informa en ambos extremos. Cuando el coeficiente de correlación es 1, perdón, la tengo con el coeficiente de correlación, este es el coeficiente de determinación o R cuadrado. Cuando el R cuadrado vale 1, ¿cuándo vale 1 el R cuadrado? Fíjense acá arriba. Cuando toda la variabilidad en Y la estoy explicando con el modelo,
es decir, cuando la suma explicada vale exactamente lo mismo que la suma total, o más fácil de ver todavía, vamos a esta segunda expresión, ¿cuándo vale 1 el r cuadrado? Cuando este cociente vale 0. ¿Cuándo vale 0 este cociente? Bueno, cuando la suma de residuos al cuadrado vale 0. Y nosotros ya discutimos en qué único caso pasa que la suma de residuos al cuadrado vale 0. Cuando tenemos todos los puntos alineados, o sea, cuando nuestra nube de puntos habla de una relación lineal exacta entre x y y, de manera que todos los puntos están alineados, la suma de los residuos al cuadrado es 0 y el r cuadrado es 1. Nos habla de que con una recta eh, tenemos un resumen perfecto de los datos, por supuesto, los puntos están alineados, por supuesto esto no lo vamos a encontrar nunca con datos económicos, ¿no? En el otro extremo, el r cuadrado es 0, ya pueden pensar que si el r cuadrado 1 nos habla de un resumen perfecto, no nos perdemos nada resumiendo la información con una recta. En el otro extremo, cuando r cuadrado es 1, nos perdemos todo, no podemos explicar nada, ¿no es cierto? Es un pésimo resumen, es el peor resumen posible. Entonces, el r cuadrado es 0 cuando no hay correlación entre y y x. Eso sucede cuando la regresión estimada no da cuenta de nada de la variabilidad en y. O sea, esta suma explicada de cuadrados es 0. Y para que la suma explicada de cuadrados sea 0, el beta sombrero tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, la regresión estimada no tiene pendiente. La regresión estimada me está diciendo que no hay una relación entre y y x. Y acuérdense que vimos una propiedad algebraica hace un ratito, que era la propiedad número 4, que hablaba de una relación entre el beta sombrero y la correlación entre y y x. ¿Cuándo va a ser 0 el beta sombrero? Solo cuando la correlación sea 0 y viceversa. Entonces, que el beta sea 0, o sea, que la correlación entre y x sea exactamente 0, es el caso en que el r cuadrado vale 0, de manera que no estamos pudiendo explicar nada de lo que sucede con y mediante las x, mediante nuestro modelo. ¿Ok? Algo muy importante sobre lo que vamos a volver en otros momentos del curso es que la suma total de cuadrados, fíjense lo que tenemos en el denominador, lo que estaba en el lado izquierdo de la descomposición de cuadrados, depende solamente de los datos. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? No tenemos que estimar ningún modelo para calcular la suma total de cuadrados. Pero la suma explicada y la suma residual sí dependen del modelo y del método de estimación. O sea, dependen que hayamos propuesto un modelo lineal entre y y x y depende de que lo hayamos estimado por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Con esas dos cosas tenemos cierta descomposición de la suma total, que es una sola para cada muestra, entre la suma explicada y la suma residual. O sea, la manera en que se reparte la suma total de cuadrados entre lo que explicamos y lo que no dependen de nuestro modelo y de nuestro método de estimación. Ahora, dado el modelo y dado los datos, fíjense que mínimos cuadrados minimiza la suma de residuos al cuadrado. ¿Ok? Fíjense, este numerador aquí en la expresión del r cuadrado, sabemos que cuando estimamos por mínimos cuadrados lo estamos haciendo lo más chico posible dado los datos y dado el modelo. Por lo tanto, mínimos cuadrados hace máximo el r cuadrado. Si minimiza esta suma de residuos al cuadrado, acuérdense, la suma total de cuadrado está dada para los datos, entonces maximizamos el r cuadrado. Dicho de otra manera, no existe otra recta de regresión estimada que dé un r cuadrado más alto que la que estimamos por mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados nos va a brindar el mejor resumen posible dado los datos y el modelo que estamos proponiendo. Muy bien. Entonces, déjenme mostrarles 3 ejemplos, 3 nubes de puntos alternativas, la A, B y C. Fíjense, la pregunta de bondad del ajuste siempre es ¿cuán lejos está la recta estimada de los puntos?
esto nos habla de la dispersión, ¿no? De la nube de puntos, y eso depende de los datos, no depende de nuestras decisiones. Entonces, una vez que estimamos por mínimos cuadrados y ajustamos una recta a los datos que están dados, sabemos que vamos a obtener el mejor resumen. ¿Cuán bueno es ese resumen? Ya no depende de nosotros, depende de los datos. Nosotros elegimos el mejor resumen posible dado los datos que teníamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuán buen resumen de los datos es la regresión estimada en el caso A? Bueno, aquí tenemos un resumen perfecto, r cuadrado es igual a 1 porque todos los puntos están alineados. En el caso B tenemos un resumen un poquito peor, los datos están un poquito más dispersos alrededor de la nube de puntos, perdón, alrededor de la recta estimada, y por lo tanto hay algo de lo que sucede con Y que no estamos pudiendo explicar con las X. Y ese problema se agrava aún más en el caso C porque hay más dispersión de la nube de puntos. ¿Ok? Después, en un ejemplo empírico, vamos a discutir en el próximo video cuán grande tiene que ser el R cuadrado para hablar de un buen modelo, ¿no? Y después vamos a ver en realidad que esa pregunta tiene una trampa. Muy bien, pero de eso vamos a hablar en el video que sigue.